Esta Navidad distingue tu mesa con lo mejor de nuestra tierra y nuestro mar. Sirve excelentes conservas de anchoas y bonito, almejas, mariscos y pescados en nuestras lonjas y las carnes de nuestros pastos. Y de postres, quesos con miel y mermeladas artesanas. O degusta nuestra leche, quesadas y sobaos pasiegos. Regado todo ello con vinos de la tierra y orujos lebaniegos. Alimentos de Cantabria, naturalmente lo mejor. ODECA, Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Urbanización Requejada 49, nueva promoción de 11 viviendas en Requejada, Polanco, situadas al lado del polideportivo, bajos con jardín, pisos de 2 y 3 dormitorios, áticos con terraza y todos ellos con garaje y trastero. Primeras calidades desde 60.000 euros más IVA. Urbanización Requejada 49, Polanco. Más información en Inmodobra 9 Servicios Inmobiliarios y en Pest House Torrelavega. Teléfonos 647 40 27 97 y 942 80 85 50. Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario 2021, programa del Servicio Cántabro de Empleo, Consejería de Empleo y Políticas Sociales, Agencia de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Torrelavega. ¿Estás buscando trabajo? Ahora más que nunca podemos ayudarte a encontrar tu oportunidad laboral. ¿Cómo puedes hacerlo? Participando en la nueva lanzadera Lánzate, tu futuro depende de ti. Te sorprenderás de lo que eres capaz. Un proyecto diferente con buenos resultados demostrados. Más información e inscripciones en el 942 84 7100 o en la página web adltorrelavega.com. O en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica, calle Balbino Pascual sin número 39300 Torrelavega, carretera Tanos Cartés. Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario 2021, Ayuntamiento de Torrelavega. En Peluquería para Caballeros San Miguel somos expertos en el cuidado masculino tanto en el apartado del afeitado como en las nuevas tendencias de barbas y cabello. Una larga experiencia y varios reconocimientos nacionales nos hacen ser una de las peluquerías referencia en nuestra ciudad y sobre todo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Estamos en la avenida Menéndez Pelayo número 3 de Torrelavega, junto a la FEBE, con parking al lado. Les deseamos unas felices fiestas. Si no tienes internet, de verdad que es porque no quieres. Con Adamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad. Y son de aquí, son vecinos. Están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! Fibra. Bueno, amigos, llegamos al último programa del año, el último programa del año de Mayormente. Mayormente fue un programa que pusimos en marcha inmediatamente después de desconfinarnos, allá por el mes de junio, y lo hicimos porque oíamos hablar desde las asociaciones de mayores, durante todo el tiempo de la pandemia, empezamos a oír, a tener contacto con gente mayor, la llamábamos y manteníamos un contacto regular. Y nos llegaba siempre una queja, que era como un clamor. ¿Qué pasa en las residencias? La gente se muere, nosotros no vamos a ir porque
un poco todo eso, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a decir que no, que tal, que cual. Hicimos un recorrido por las residencias y empezamos hablando con Julio Soto, el director general de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. Pues fue con Gema, con Julia y con 10 directores más de residencias. Hemos hablado con muchísima gente, con alcaldes, con mucha gente. Entonces, lo que podemos constatar desde esta casa es lo mismo que mantenemos el discurso de siempre. Las residencias de mayores son lugares seguros, son lugares fiables, son lugares donde las personas están atendidas con calidad asistencial y con dignidad. Es el lugar donde cualquier mayor, cuando llegue a esa etapa de la vida en que es dependiente, puede estar con entera seguridad. Es ciertamente la mejor residencia que hay, es la casa de cada uno. Mientras podamos, estamos en cada uno en nuestra casa. Después el Gobierno de Cantabria tiene establecidos unos mecanismos para ayudar en las casas, que funcionan razonablemente bien. Y después están las residencias que, como les digo, funcionan razonablemente bien. Es cierto que nos llegan noticias a veces contradictorias, muchas veces alarmantes, muchas veces sacadas de contexto. Muchas veces desde el mundo de la política se hacen afirmaciones desafortunadas. Por ejemplo, ha habido algún consejero que ha dicho que parte de lo que ocurría en las residencias pues era cosa de las residencias, en fin, que nada de eso. Las residencias afortunadamente están bien gestionadas y la política social del Gobierno de Cantabria creo que es razonablemente buena. Mejorable, pero razonablemente buena. Nos acompañan hoy María Antonia Mora, que es la directora general del ICAS, Julia Gurruchaga, que es la vicepresidenta de la FED y directora ejecutiva y vicepresidenta también ejecutiva de Promayore, y Gema de la Concha, que es la presidenta de Lares y a la vez la directora general de la Fundación San Cándido. Con Julia y con Gema hemos hablado durante esta pandemia muchas veces, tanto presencialmente como yo. He hablado con ellas por teléfono y bueno, pues más o menos tenemos una sintonía importante y nos hemos apoyado mucho en ellas para decir lo que yo acabo de afirmar, que las residencias son lugares donde se vive pues bien. María Antonia, tú eres la máxima responsable del ICAS en estos temas de mayores. La responsabilidad tuya es enorme. ¿Cómo está la situación de los mayores en Cantabria en este momento? Bueno, yo quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo contigo y con lo que has empezado diciendo. Creo que las residencias de Cantabria funcionan bien y lo han demostrado y lo están demostrando constantemente. Es decir, el cuidado que se da a las personas en las residencias de Cantabria es bueno, desde el punto de vista de calidad como humana, sanitaria, asistencial de todo tipo, es una asistencia correcta y yo diría que pasando la nota del aprobado hacia arriba. Es decir, el funcionamiento es muy bueno, yo diría que bastante bueno. Y la prueba son los resultados. Es verdad que los datos además apoyan lo que estoy diciendo, es decir, en la primera ola pues tuvimos un grupo de residencias que tuvieron un número de casos de residentes y luego la mayoría quedaron libres. Ahora les ha tocado a otros. Es verdad que el factor suerte juega mucho, es decir, una vez que el virus, está claro que es un virus muy contagioso, es un virus muy impregnado en la sociedad en este momento y más lo ha estado todavía justamente hace un mes más o menos, es muy fácil contagiarse y una vez que entra en una residencia es muy difícil abstraerse a que el virus vaya contagiando, porque si algo hemos aprendido de este virus es eso, que es muy contagioso, que es muy fácil contraerlo y muy difícil abstraerte de un contagio si tienes a alguien cercano infectado.
Yo creo que las residencias lo están haciendo muy bien, pero no hay que olvidar que tienen un número muy importante de personas que entran y salen todos los días, trabajadores, familiares, etcétera, y en un contexto donde la transmisión comunitaria hace un mes estábamos casi en 700 personas de incidencia por 100.000 habitantes, es decir, una transmisión comunitaria desbocada. Eso se traduce en que si tienes la mala suerte de que uno de tus trabajadores, uno de tus familiares residentes se contagia, pues sea fácil la transmisión. Pero así todo creo que está bastante contenida en el contexto global del número de residencias y del número de personas que están en este momento en ellas. Ya. Sí, los datos parece que así lo avalan, aunque últimamente hay un rebrote importante y hay gente que lo está pasando muy mal. El último día que estuvimos aquí hablando de residencias estuvo con nosotros Juanjo Lázaro. Yo he hablado ayer con él y está totalmente angustiado porque está desbordado, porque es que pues no sabe ni cómo ni por qué. La primera etapa la pasó razonablemente bien, después ha tenido una etapa muy buena, pero ahora dice, es que no sabe. Entonces, estamos teniendo las medidas sociosanitarias, desde tu punto de vista, las medidas sociosanitarias que en este momento están vigentes en la comunidad, ¿son suficientes? Creemos sinceramente que sí. Creemos sinceramente que sí, pero no hay medidas que sean efectivas al 100%, no las hay. Y luego además hay que conjugar esas medidas con el respeto a los derechos de las personas, que hay que conjugar las dos cosas, pero que entendemos que razonablemente aplicadas están bien. Las visitas y la prueba están realizándose en entornos muy seguros, están controladas en el número, las salidas de los residentes, ahora con la norma que se ha puesto para las Navidades, se permite que la familia y el residente puedan disfrutar de su familia si así lo desean, pero con un margen de seguridad para que no sean riesgo para él y para el propio centro, es decir, que salgan un número de días y que vuelvan con una PCR hecha. Entendemos que las medidas son suficientes, pero vuelvo a decir lo mismo, no hay medida que sea efectiva al 100% y con eso lo tenemos que tener siempre presente. Ya. Bueno, el momento de las residencias, por ejemplo, en el grupo, en un grupo de residencias, por ejemplo, en el ámbito que tú te mueves, Julia, que te mueves por diferentes residencias, ¿cuál es la situación? ¿Es la misma situación en unas que en otras? Es decir, ¿hay una línea? A ver, es que la tipología de residencias que nuestro grupo tiene concretamente es distinta porque las hay de carácter rural, algunas de carácter urbano, etcétera. Entonces, además también las hay de 55 plazas, de 60 y de 160. Entonces, actúas distinto para cada situación y te adaptas conforme a los protocolos que ha establecido el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, que tienes que adaptarte para intentar proteger el entorno del virus lo máximo posible. Ya, pero fíjate, tú y yo hemos tenido una conversación repetidas veces y al principio hablábamos de los protocolos, de la falta de protocolos y de la falta de material. Entonces, desde la primera conversación que tuvimos han pasado 7 meses y a día de hoy tenemos un repunte muy importante en general en Cantabria. Hay material, de eso no creo que no falte nada. Correcto. Los protocolos están. ¿Qué está pasando? Pues, ¿es para mí o para Gemma? Sí, para ti mismo. Vale, pues yo creo que es lo que ha dicho María Antonia al final, que el virus es muy peligroso, que además en las residencias trabajamos con el espectro más vulnerable de la población y que por lo tanto se contagia más fácil, porque además están en un entorno convivencial en el que realizan las actividades básicas de la vida diaria unos muy cerca de los otros. Eso es lo que sucede en un centro, que cuando entra de una vez es muy difícil de parar. Ya, eso lo entiendo perfectamente, pero ya la gente ya está más o menos concienciada. Los profesionales saben de qué va. Las familias saben lo que está ocurriendo. Y aún así,
¿Y por qué entra un brote en una vivienda, en un domicilio familiar? Lo mismo. Y se contagian casi todos o todos los que conviven en la familia. Lo mismo. ¿Por qué es? Yo creo ¿Por que... negligencia o porque el virus está conviviendo entre nosotros? Exacto, la transmisión comunitaria. Y hay transmisión comunitaria, lo que ya... Y entonces al final sales y está en el ambiente, tocas, hay una relación cercana y eso pasa en una familia y pasa en una residencia donde los grupos familiares son más grandes, las burbujas. En una familia se contagian 5 o 7 o 10 los que convivan y en una residencia 70, la burbuja. Sí. Y eso es lo que está pasando. La pregunta, es que es el reflejo de la sociedad. No estamos aislados. Sí, sí. La pregunta que te he hecho ha sido intencionada para que la gente en sus casas entienda que no puede relajar. Que eso es así, que ocurre lo mismo en una residencia que en una casa. Que el aislamiento es la mejor medida, pero que como el aislamiento total no puede existir por diferentes razones, depende mucho del factor suerte. Ya no de hacer las cosas bien, que seguramente se están haciendo bien, del factor suerte. Sí, y luego, porque también hablar de aislamiento. Nos aislamos permanentemente y los aspectos psicológicos los dejamos aparcados. Dejamos, en este caso en las residencias, a las personas en sus habitaciones sin ningún tipo de estimulación. Eso es bueno. Están viviendo, es una respuesta están perdiendo habilidades psicomotrices. Eso tiene sentido, entiendo yo. En un momento puntual. Exacto, momentos puntuales. Pero no como prevención Eso al virus. Hay un brote en el centro, en ese momento hay que hacer pruebas y tal, vale, tiene sentido hacer un parón, bueno, vamos a hacer el barrido, vale, pero luego no se puede mantener porque es inhumano. Ya no sanitariamente, es inhumano. Pero es como si a una persona que vive en su domicilio tú le dices que tiene que estar 9 meses confinado en su domicilio sin salir, que la compra se la dejan en la puerta de la casa y que no sale. Sí, yo creo que lo más fácil, fíjate, siempre lo digo, pero lo mismo que para las residencias, para muchas cosas. Para entenderlo solo hace falta una cosa, ponerte en el lugar del otro. O sea, imagínate, ahora mismo, por edad, cualquiera, porque no es una cuestión de edad, desde luego yo lo tengo más fácil que Julia, el estar en una residencia, pero también hay residencias de discapacidad, es decir, nadie estamos libres de un accidente, etcétera, es decir, que podemos en cualquier momento, cualquiera de nosotros, tener necesidad de estar en una residencia porque nuestro entorno no puede atendernos. Bueno, pensemos que estamos en una residencia ya, ¿vale? ¿Qué medidas nos aplicaríamos? ¿Dejamos de ver a nuestra familia? ¿Dejamos de tener vida permanente? No, yo lo puedo aceptar un confinamiento puntual durante un tiempo. Puedo aceptar un confinamiento más largo en igualdad de condiciones que el resto de la población. Es decir, hubo un estado de alarma, todo el mundo confinado, pues todo el mundo confinado, pero en igualdad de condiciones. Pero lo que no puede ser es que yo, por el hecho de estar en una residencia, mis derechos se anulen. No puede ser, no puede ser. En cualquier caso, si yo quiero, sí. Es decir, convénceme. Explícamelo, recomiéndame, pero déjame tomar la decisión final. Eso sí, si luego tomo la decisión de apertura, con medidas seguras, por supuesto, con seguridad, cuidándome, el mensaje del protocolo es eso, cuidarnos y cuidarlos, es el mejor regalo, pero tenemos que concienciarnos todos de que esto es así y que no hay un riesgo cero, pero es verdad que cuidándonos y cuidándolos todos, pues el riesgo se minimiza, y es de lo que se trata. Ya. Pero volvemos otra vez a lo que estábamos hablando. Gemma, tú eres la directora de una residencia. Ahí se mueve mucha gente. Se mueven los pacientes, los residentes, que son personas mayores, que son personas muy vulnerables y que muchas veces hay que elegir entre qué preservar. Si la calidad, la salud en sí misma o la calidad emocional. Es un dilema que los profesionales tenéis que responder y aconsejar, que es de lo que se trata, de que las familias sepan cuál es el punto de vista de los profesionales. Pero yo creo que hemos visto, y quizás María Antonia tiene algún dato, que el confinamiento ha sido demoledor para las personas mayores. ¿Cuántas personas que iban a centros de día han pasado a residencias desde cuando se han abierto
termina el confinamiento. Creo que un porcentaje importante. ¿Por qué? Por los deterioros que ha habido y estaban en su casa. En las residencias, cuando hemos acabado el confinamiento, hemos visto los deterioros y nos está mucho, pero muchísimo costando que vuelvan a adquirir las habilidades que tenían, cognitivas y motrices. Entonces, tienes que estar continuamente en un equilibrio. Y luego que el confinamiento además no evitó que en los sitios donde entró, no evitó que no se contagiaran el resto. Ahí sí que hay una cosa porque se cerraron los centros muy tarde, cuando no es bueno. Bueno, el primer momento no es comparable, desde luego. Ni se cerraron tarde, sabíamos nada del virus, no se sabía que contagiaban los asintomáticos, había muchas más cosas. Pero ahora mismo, con medidas de seguridad, sabiendo que los asintomáticos que contagian, tomando todas las medidas, hay una realidad. Y es que en las residencias entran y salen todos los días obligatoriamente muchísimas personas que hacen vida social. Precisamente por eso. Entonces es imposible aislar un centro, porque tendríamos que aislar también a los trabajadores, que son los que más contacto tienen con los usuarios y contacto más íntimo, porque yo puedo separar a un residente del otro con una distancia larga, lo puedo hacer, pero no le puedo separar de su cuidador que le está haciendo una higiene íntima, dándole de comer, etcétera. Ese es el problema. Ya, María Antonia, pero fíjate que no es lo mismo el nivel de riesgo de Julia que el mío. Yo te voy a dar otro dato para que creo que es importante. Nosotros, las personas que tienen capacidad de toma de decisiones, les hemos planteado que si quieren comer en su habitación, en el comedor, con medidas. Y la mayoría han decidido comer en el comedor. Lógico. Muy poquitos han dicho en habitación. Y se les ha dicho uno a uno, ¿qué quieres hacer? Y su decisión ha sido convivir, no aislarse en habitación. Que alguno igual lo hace, pero son la minoría. Yo, retomando eso, quería ir un poco también a la dicotomía de que evidentemente los residentes tienen que tomar sus propias decisiones y es que dejarles la última decisión, aunque tú como profesional, como sanitario, como político recomiendes por los datos que tienes una determinada opción. Pero lo que sí que es verdad es que hay que tener un poco cuidado con el juego de aquellos que deciden protegerse, que deciden quedarse en la habitación y que no se vean expuestos por conductas que puedan ser peligrosas de terceros. Eso es. Porque además es un entorno especialmente vulnerable. Y luego el contexto concreto de ahora es que estamos a puertas de la vacuna y que nos enfrentamos a las fechas navideñas. Entonces, todo el mundo tiene muchas ganas de estar juntos, todos tenemos ganas de que vuelva la normalidad, de que vuelvan las visitas normales, de que vuelva a poder darse un pastel en una sala de visitas, de que se puedan celebrar cumpleaños con abrazos, con besos, con aplausos, con gritos y salir a la calle y pasear y encontrarnos todos. Eso es evidente que todo el mundo lo quiere, pero es verdad que hay que contener un poco la euforia hasta que tengamos la vacuna, porque hay personas que han sufrido mucho, que han minimizado sus propios riesgos, protegiéndose, no saliendo, llevando muy a rajatabla las normas, porque todos, quien más quien menos, entiendo que en sus vidas en algún momento han dicho, pues sí, el virus existe, hay una pandemia, hay unas normas y las cumplo, pero tengo que vivir. Claro. Hay que vivir. Pero hay un límite. O hay un máximo y un mínimo. Claro, ¿no? Es decir, no puedes dejar apertura. Ahí está la dicotomía. Y dentro de la dicotomía que tenemos de protegernos y proteger a los demás, yo creo que ahora tenemos que pensar en las circunstancias. Tenemos las Navidades, pero tenemos que contener la euforia porque tenemos detrás de las Navidades la vacuna. Claro. Entonces, hay que seguir a rajatabla las recomendaciones, el protocolo que ha realizado la Consejería de Sanidad junto con la Consejería de Empleo y Política Social. Porque es que es la única forma de pasar minimizando los riesgos. Ya. Tú has dado el clavo, justamente. Es decir, la idea es esa. Estamos en una situación que está la Navidad, que todo el mundo está diciendo que hay que moverse, que socialmente tenemos un empuje muy grande por parte de la sociedad para que se abran los comercios, para abrir... Es que es verdad. Y la gente de las residencias pues no es ajena a eso. Bueno, perdón la interrupción. Las personas que viven en residencias, muchas veces el único contacto que tienen familiar con algunos de sus familiares que viven en otras provincias o que de repente tienen días libres para verse o que pueden convivir, pernoctar, etcétera, son precisamente estas fechas. Entonces,
es verdad que resulta absolutamente cruel intentar privarle a nadie de eso, a pesar de que les recomiendes que sea lo más prudente posible. Pero bien es cierto que estando a puertas de la vacuna y con todas estas fechas de por medio, o sea, al final uno se reúne con 6 allegados y son los 6 allegados de uno, más del de al lado, más del otro, más del que quiere comer en comedor, con el que ha estado con 6 allegados, y es que eso genera más peligros. Entonces, vamos a intentar seguir las recomendaciones, que estamos a la vuelta de la esquina, que lo tenemos y que nos hemos dejado mucha gente en el camino como para ahora. Yo entiendo las fiestas y cada uno tomará su decisión, pero desde luego, o sea, la recomendación técnica desde los centros, que sabemos lo que se sufre, que antes hablabas de Juanjo Lázaro, de que está en la brecha, de que está luchando muchísimo, todas las decisiones, tanto pero desde la... Juanjo Lázaro, es verdad, en una residencia también le ha pasado, le ha sorprendido por lo mismo, o sea, en un entorno de Reynosa con casi el ayuntamiento que más tenía transmisión comunitaria en ese momento, o el que más transmisión tenía, y de repente se encuentra con la sorpresa de que empieza a tener positivos sin saber por dónde ha entrado, efectivamente, claro. Y toda la residencia, un porcentaje muy alto de residentes se ha afectado. Y tenían todas las medidas de seguridad y estaban haciendo los protocolos y todo, pero ha pasado, porque este virus es lo que tiene. Hay muchísima gente, la mayoría, que son asintomáticos, que son transmisores del virus y no lo saben, que aunque se tomen las medidas, primero las medidas no son efectivas al 100%, y aparte que todos somos humanos y en algún momento determinado pues puedes relajarte, lo mismo una visita que te puede en un momento determinado relajarte un poquito, pero en cualquier caso, aunque se tomen todas las medidas, está claro, digamos, en los hospitales y en las UCIs, la gente también se infecta, con lo cual ahí las medidas están... Perdona, Toñi, que aquí Gemma estará conmigo cuando decimos, aunque se tomen todas las medidas, como si tomar todas las medidas fuera barro, porque cuando tienes de repente un positivo, empiezas a correr, empiezas a aislar, y empiezas a buscar, barres a los de alrededor, ves si tienes otro más, vas a la caza del virus, va por delante de ti, es dificilísimo, va por delante siempre. Es muy difícil. Entonces, precisamente por esa dificultad, o sea, y porque nadie podemos garantizar que aun tomando las medidas la gente no se contagie. Y porque además ahora está entrando en muchos de los centros donde en la primera ola no entró. En San Cándido en concreto ahora mismo tenemos el edificio que en abril estuvo limpio y que no hubo un solo contagio. Yo no sé si porque el otro está más inmunizado, no lo sé, pero está pasando, suele ser en las residencias. Sí, o coincide que el transmisor ha coincidido en esa zona o con eso. Y luego la de la incidencia que hay en la comunidad donde están los centros, que está teniendo muchísima importancia. Que eso es fundamental. Ya, bueno, tenemos todo eso. Sabemos que el virus es muy difícil de atajar y que aunque las medidas se tomen, pues puede ocurrir. Tenemos un riesgo, pero ese riesgo le podemos minimizar y disminuir, y le podemos minimizar y disminuir siendo responsables, cuidándonos, cumpliendo las normas, y efectivamente podemos vernos, sabemos que con menos intensidad, con menos frecuencia de la que nos veíamos antes, pero hay un esfuerzo más, pero merece la pena cuidarnos, es que es lo que toca, ser responsables. Desde luego no va a eliminar el riesgo, pero le va a disminuir muchísimo. Y yo diría una frase que he leído y que bueno, me he quedado con ella, ¿no? Y es que mejor perderse una Navidad en Navidad que perder la vida en una Navidad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, trabajemos y pensemos en que el año que viene va a ser distinto. Que tendremos tiempo de celebrar la Navidad. Que si no la celebramos este día, yo hablo por mi casa y permitidme que yo también os diga. Yo tengo 3 hijas y nosotros 2 vivimos solos. En total somos 6, 12, 14. No podemos juntarnos 14 por sentido común, porque somos 4 núcleos familiares. Entonces yo el otro día leí una cosa que me dejó sorprendido, pero que me iluminó. Los médicos de Valdecilla, salió una publicación en el diario Montañés que decía: ni 14, ni 9, ni 4, la unidad familiar. Y si alguien quiere ver por qué, que se dé una vuelta por aquí. Exacto, pase la luz. Está claro. Clarísimo. Entonces, el mensaje de 3 personas que llevan una vida entera en esto. Pues que vamos a salir... Porque María Antonia es una política, pero que además es una profesional porque se ha dedicado a esto.
Yo llevo toda la vida, bueno, soy médico de atención primaria y me he dedicado a servicios sociales también bastantes años, pero sobre todo mi contacto con la gente es desde que acabé la carrera. Y yo creo, pero de eso yo creo que estamos todos de acuerdo, la gente es sensata y yo creo que la mayoría de la gente lo es. Esa es la realidad. Sí. El problema es que se ve, las insensateces son las que son noticia. La mayoría de la gente es sensata, entonces ahí tenemos que luchar contra los insensatos. Y yo creo que un esfuerzo más, un poco más largo, efectivamente va a merecer la pena. Vamos a salir de esta y vamos a salir todos juntos. Es decir, que miren, contra menos movimientos, Exacto. en este aspecto, mejor. Está claro. El que tenga mucha necesidad y siguiendo todos los protocolos salga, que salga. Pero si no sale, pues Mejor. se hace un favor a sí mismo y a todos los que tiene alrededor, empezando por los profesionales que le cuidan, Efectivamente. que es muy importante. Y que celebre la Navidad en junio, que En no pasa junio, nada. o el año que viene, Por eso, que hay que llegar al año que viene. llegue, pero que llegue, porque si sale Sí. este año igual pasa que no llega la siguiente. Y la liamos mucho más y tenemos mucha gente. Bueno, ahora tenemos otro tema. La atención sanitaria. Y aprovechamos que además tenemos un médico de atención primaria. Sí, en este momento jubilada. Aunque jubilada no, ¿ya estás jubilada? como médico, no, sí. pero De fuera. servicio de salud, sí. Bueno, pues una de las cosas que estamos recibiendo, ya no tanto en las residencias, que también, es que la gente no puede ver al médico. Para la gente mayor, ver a su médico es muy importante. El médico de cada uno es una parte fundamental ya de nuestra vida. Mi médico es Pilar. Estoy de acuerdo. Y yo se lo cuento todo a Pilar, ¿no? A mí no me hace falta que me vea aquel, mira, Pilar. Sí, pero Pero ahora no puedes ver a Pilar, coño, que es que el otro día tenía anginas y me ha tenido que recetar por teléfono. claro. A ver, Pilar puede verte si lo considera necesario. Ya, pero no. Claro, no compensa el riesgo. Es decir, te tienes que mover porque le llamas diciendo que tiene unas anginas, te tienes que mover de tu domicilio para ir al centro de salud a exponerte al contacto con, o al revés, el médico que va a ver luego a otra gente va a ir a tu domicilio o qué, o a lo mejor si le cuentas lo que te pasa y te puede atender telefónicamente, es lo que está pasando. Eso es así. A ver, la gente oyes constantemente, y yo lo sé por compañeros míos que se quejan, compañeros que se quejan en ese sentido, parece que efectivamente como no ves a la gente, parece que es que no estás haciendo nada. Están constantemente atendiendo llamadas telefónicas y por supuesto que ven a gente cuando consideran en una conversación con la persona, claro, teniendo en cuenta que la mayor parte de las cosas que se ven no hace falta ver al paciente, y cuando está tan claro que está muy mal se puede hacer la derivación sin necesidad de verle, sin exponer el riesgo. Es que el centro de salud es un sitio a preservar también. Es decir, si vamos al centro de salud, aumentamos la posibilidad de contagio no solo de las personas que van allí por obligación a ser vistos, sino de los profesionales que te van a atender y que luego van a transmitir la enfermedad. O sea que pasa un poco lo mismo. Yo creo que hay que ser un poco paciente, un poco más, un esfuerzo más, unos meses más, hasta que la cosa se vaya normalizando y la sanidad no está al margen, o la atención sanitaria no está al margen de otro tipo de cosas. Es que, fíjate que en este aspecto no hay nadie contento, porque los pacientes no estamos contentos, evidentemente, porque quieres una atención presencial, la gente hay gente que es muy pesada y que va muchas veces al médico, pero hay otra gente que tiene que ir. Pero los médicos están agobiados, Tampoco, claro. porque están trabajando horas y horas. Muchas veces tienen una incertidumbre si habrán acertado o no habrán acertado. Y además es un trabajo muy poco gratificante, claro. porque eso, efectivamente, no ver los resultados, no ves al paciente, te queda la duda. Si en condiciones normales tienes dudas, bien, claro, entendido. si en condiciones normales tienes dudas, en condiciones anormales tienes más dudas, claro que sí. El tema es una situación excepcional para todo. Sí, es pandemia mundial, estado de alarma. O sea, son y no hay nada que se pueda cosas. hacer. Sí, que esto mejore. Sí, eso No, es que no hay otra cosa. La pandemia está ahí.
nos ha sorprendido, nos creíamos, o bueno, no sé si nos creíamos o no pensábamos que nos iba a llegar tan pronto, pero los técnicos dicen, los epidemiólogos, que las pandemias se sabía que iban a llegar en algún momento y que llegarían. Pensábamos que iba a ser más lento o que no nos iba a llegar, como pasó en la gripe A, pero ha llegado y está ahí. Y es un virus que no se conocía, y es un virus que cada vez se conocen más cosas de cómo actúa, cómo mueve, y esto nos da un aprendizaje, no solo para este virus, para futuro, es decir, comportamientos a futuro. Es que esto que ha sucedido es un tsunami, ha removido la sociedad entera. Yo esto que ha soy cambiado. el mayor de que hay claro, aquí, es un antes nadie y un ha visto después. nunca nada parecido, claro, ¿no? esto es un antes y un después. Esto es una situación excepcional. Es más, en otros países veías a la gente ir con mascarillas en el metro para no contagiar a otros de una posible gripe o de lo que tuvieras. Y aquí era inconcebible, aquí veías a alguien con mascarilla y pensabas que estaba súper enfermo, o sonaba súper enfermo, qué sé yo. Y sin embargo, yo creo que a partir de este momento va a ser relativamente sencillo ver gente con mascarilla y tomarlo con total naturalidad. O sea, después cuando se levante el tema de las mascarillas, va a ser natural. Y habrá cosas positivas. Yo creo que a nosotros se nos va a olvidar echando leches. Yo creo que no. En cuanto podamos, nos vamos a dar un abrazo y... Sí, nos vamos a dar abrazos y tenemos la ganas. experiencia que hemos vivido, yo creo que nos va a marcar. Una forma... Tenemos ganas, pero estoy segura que probablemente no ya con el COVID, probablemente cuando alguien tenga una gripe normal o un catarro muy fuerte, no va a ser raro que alguien diga voy a ponerme la mascarilla para evitar contagiar a mi familia o al de alrededor. Si acaso, ese aprendizaje es un aprendizaje positivo. Lavarnos las manos con la frecuencia que hacemos, pues es un aprendizaje positivo. El uso de hidrogel, todas esas pequeñas medidas que hemos ido implementando. Son aprendizajes que han venido para quedarse, yo creo. Y son positivos. Y yo creo que la atención primaria también avanzará. Claro. Y buscará nuevos cauces de atención, pues la telemedicina. Me lo has quitado, la telemedicina, bueno. Y también habrán visto los puntos débiles. Claro. Pues falta de líneas telefónicas o falta de personal, bueno. Me imagino que eso se está estudiando. En medios digitales, lo dice todo el mundo ahora, no ya la sanidad, se ha avanzado ahora en 2 años lo que no se había avanzado porque se ha visto las ventajas de la digitalización. También desventajas, pero en cuanto a atención y en cuanto a manejo de datos y en cuanto a anticiparse, tiene rapidez, muchas ventajas. Entonces, pero eso es lo de que el hambre dice hace 10 años que comunicarlos con nuestra familia que está en el otro punto del mundo, te estás comunicando y viéndote y hablando en el momento. Eso ha sido un descubrimiento para las personas mayores, porque habitualmente no lo hacían a través de una videollamada. Era contacto físico o llamada telefónica. Claro. Y durante este tiempo se están comunicando mucho con las videollamadas. Claro. Y se están familiarizando con ellas. Mira, yo creo que lo he contado aquí más veces. Y volviendo otra vez al contacto y a todo eso. Y hablo de los centros de mayores, vuelvo a los centros de mayores. Yo tengo un amigo médico que ha trabajado, ahora no puede no está haciéndolo por cuestiones de salud, pero ha sido un hombre que ha dedicado una parte de su vida a devolver los talentos que en su día recibió ayudando a los demás. Un médico que ha estado trabajando en una fundación durante mucho tiempo de médico voluntario. Y tenemos muchas conversaciones y una de las cosas que me dice es que mucha gente va a la consulta y ¿qué le pasa? Pues no sabe muy bien qué le pasa y tal. Y al final le dice, no, ¿sabes? Es que la hija mía tenía que haber venido no sé cuánto y no vino. Los nietos, es que no veo no sé qué, es que un poco todo eso. Es decir, es que a la gente que de las residencias, a la gente mayor, en términos, hay de todo, pero hay cantidad de gente que esto lo está viviendo con pandemia y sin pandemia. Quiero decir... La soledad acompañada. Que la soledad en los centros de mayores no es un problema que haya venido ahora con la pandemia, eso ya existía, y que algo habrá que hacer. Pero sí que es cierto que se han sentado seguro. A mí me parece incluso más difícil la soledad fuera, en ciertos domicilios, afuera de los centros de mayores, que dentro de los centros en los que hay profesionales que están dedicadas precisamente a... hablo de los mayores, hay muchas personas mayores que deciden ir a una residencia voluntariamente estando bien, porque no quieren estar solos en casa y tienen miedo. Claro que sí.
Y la conexión que tienen con su familia, o si tienen familia, es mínima. Sí, sí, sí. Y en las residencias se sienten más arropados. Sí, sí. Claro. Y la soledad, si realmente estás aislado y solo porque no te van a ver, estás mucho más solo. Un entorno pequeño, porque la residencia en cierta manera compensa esa soledad. Claro, lo que decía Gema del comedor, pues ves, el comedor, los amigos, los compañeros, los trabajadores. Terminas discutiendo con el compañero, haces una vida normalizada. Sí. Y si están solos en su casa, no. Y luego yo creo que en la mayoría de las residencias las visitas de las familias son muy elevadas. Que tienes algún caso de abandono, vamos a decirlo así, pero son los mínimos. Joder, pues me das... Oírte eso me da una alegría, ¿no? Eso es importante, porque una de las percepciones que tenemos en los centros de mayores municipales y en los del ICAS es pues eso, que mucha gente que está muy sola, eso es verdad, y que va justamente allí a eso, a sentirse arropada. Pero que cuando hablas un rato con ellos... Sí, pero es lo que te digo, pero es lo que decía Gema y decía Julia también, que el tema no es solo no es en las residencias, es decir, los centros sociales de mayores, los centros cívicos, pasa un poco lo mismo. Es una comunidad muy envejecida, es la realidad. Hay muchísima gente mayor y no todos tienen su familia cerca. Hay mucha gente que tiene a sus familiares cercanos trabajando fuera. Y no es que no les ven con la frecuencia que les gustaría o que pudieran si estuvieran cerca. Y que todavía no hemos deshecho la asociación entre centros de mayores y abandono, porque hay muchas personas que vienen a ingresar a su familiar al centro de mayores con sensación de que abandonan, cuando en realidad lo que están haciendo es desprenderse de la vida que han conocido junto a esa persona para que éste pueda ser atendido por profesionales durante 24 horas al día. Entonces, quiere decir, y aún así tienen la sensación de abandono, porque todavía hay cierta condena social con el tema de ingresar a una persona que necesita cuidados en un centro de mayores. Entonces todos estos temas de la soledad, del abandono y tal, siguen viendo un poco relacionados. Pero eso es normal. Es que hasta ayer no existían las residencias, existían los asilos. Donde iban las personas abandonadas. Pero además hay una realidad, y es que la vida ha cambiado. La vida ha cambiado. Las familias antes eran familias muy extensas, donde había una parte de la familia, normalmente la madre, mujeres, que se sacrificaba por los demás y se quedaba en casa cuidando a hijos, padres, hermanos o lo que fuera, y la vida ha cambiado y entonces tenemos que asumir el cambio. Todo el mundo tiene necesidad de tener una vida personal, de trabajar, de vivir, y eso no permite siempre... Y el aumento de la esperanza de vida también ha traído situaciones nuevas derivadas de esa esperanza de vida mayor. Pero ese cambio, Julia, ese cambio va a darse cuando tú tengas 70 años como tengo yo. Porque yo estoy de acuerdo con María Antonia que en la época nuestra, pues yo habría sido inconcebible ver a mis abuelos. Claro, pero había alguien siempre en casa. Mira, yo el año pasado, hace 2 años ya, que falleció mi madre, y en mi casa siempre, mi casa, o sea, yo digo mi casa todavía refiriéndome a mi casa materna, mi casa era una casa que siempre estaba abierta, siempre. Igual que la mía, entonces daba igual quien viniera, si fuera el nieto, el hijo, siempre había alguien. No era una casa donde tenías que llamar, no, porque siempre había alguien, pero es que eso ha cambiado. Es que la vida actual no permite eso ya. Yo no recuerdo ver la casa de mis padres cerrada. Y luego hay otro tema, y es que cuando las residencias salimos en los medios de comunicación, nunca es para algo bien hecho. Es todo lo contrario. Aparecen escenas dantescas. Y eso no es lo que se vive en el día a día de las residencias. Habrá algunas que hacen eso. Es que no tiene que haber ninguna, es porque que, yo creo alguien tampoco sospechoso como Margarita Robles, diciendo lo que dijo, pues es para que te ponerte los pelos de punta. Bueno, ahí yo entiendo que la ministra se equivocó, después no sé si está rectificado o no, pero creo que hay cosas que durante la pandemia se han dicho e incluso se han hecho, que es que ahora ya no nos podemos achacar. Pero en cualquier caso, además, Julia, aunque se hayan dicho cosas, o sea, es decir, no todo el mundo es bueno, ¿no? Claro que que hay fallos que se han cometido muy gordos. El problema es que la noticia, lo que dice Gema, son esos.
Bueno, Ese es el problema. y también es de comprender, porque entiendo que sean noticias desde el punto de vista de que si eso existe, eso se tiene que perseguir. Claro, hay que darle claro, una, pero hay el problema darle es que audiencia, cuando se saquen las dos pero que partes. parece que Eso la es otra cosa. noticia... Y esa es la razón por la que yo también aprovecho el que el Pisuerga pasa por Valladolid y digo que se tiene que terminar la condena social y la sensación esa de abandono cuando ingresas a un familiar Claro en que una sí, residencia. pero eso sabes una O sea, cosa. una residencia es un sitio en el que hay profesionales 24 horas cuidándote, en el que se hace un plan de atención adaptado a ti y a tus necesidades básicas de la vida diaria. Eso lo estamos diciendo cada Nadie día. va a decir que sea un sitio maravilloso, más maravilloso que tu casa, por supuesto, porque el componente afectivo que uno pueda recibir en casa cuando tiene familia, etcétera, es inigualable por ningún lado. Pero será difícil, o sea, pero el hecho de que muchas familias insisten muchas veces en mantener en casa a una persona dependiente y tal, el sacrificio enorme que supone eso merecerá la pena para muchos, no digo que no, y además es que es enormemente de valorar. Pero es verdad que hay vidas que se lleva por delante. Yo la experiencia que tengo es que siempre les digo, nosotros ponemos los cuidados, la afectividad la pone la familia. Porque por mucho afecto que le dé un profesional, no es igual que se lo haga un familiar. Y cuando las familias llegan a las residencias ya por claudicación, ¿no? Sí. Que ya es el último recurso y ya no puedo más. ¿Cuántas has atendido? No, se arrepienten de nada de haberlo hecho antes cuando conocen la residencia. Pues seguro. Y además es que te la manifiestas. ¿Y no crees que vosotras... Si lo hubiera conocido antes, hubiera traído a mi familiar antes. Pero especialmente a la administración, tendría que, la administración y todos nosotros, hacer una labor didáctica en el sentido de explicar a la gente lo que estamos explicando, lo que en este programa desde el primer día, que las residencias son lugares dignos, seguros, donde la gente está bien atendida. Es decir, ¿no crees que tenemos, María Antonia, y esto sí que es un reto del ICAS, seguro que es un reto tendría que hacer algún programa específico para explicar los pasos que quedan? Una persona llega a una edad, entonces mientras se pueda valer, pues muy bien, que se valga. Después hay unos servicios de esta gente que te viene y que te friegue, que te hace cosas, y después están las residencias. Explicar eso de una forma arreglada, de una forma profesional, de una forma que se entienda perfectamente. ¿No crees que esa es una labor para llegar a eso que dice Julia, que la gente sea capaz de entender que es un fin lógico y que la gente está allí bien y que al final acabamos todos? Yo perdonadme que coja la palabra, pero es que si bien creo que Ramón tiene mucha razón en que ese puede ser uno de los retos de la dependencia ahora mismo, yo llevo en el sector 12 años, cuando yo llegué la dependencia estaba en pañales. Hoy en día, en plena pandemia, la dependencia es como un adolescente descontrolado que tiene muchísimos retos por asumir, y es verdad que a lo mejor estamos dejando de lado esa parte de la comunicación, pero también es verdad que el movimiento se demuestra andando y que al final, con la anécdota que ha contado Gemma, que se sucede en muchas familias, de que cuando por fin admiten que la persona que tienen al lado necesita cuidados profesionales 24 horas y que eso en una residencia va a estar bien proveído y tal, es cierto que se va asumiendo y que esto poco a poco la labor se va haciendo, como dicen, del boca a boca, ¿no? Luchar contra los prejuicios, sí. No hay mejor manera que verlos sobre la marcha. Pero yo creo que una enseñanza que sacamos de esto, por supuesto, es quizá tenemos que enseñar más escaparate, abrirnos más. Es uno de los retos, pero yo creo abrirnos que sería más. muy importante que... Y más medios, María Antonia, no te olvides de los medios, porque... Seguro. Porque los medios para las residencias son importantes, porque dependen, la calidad asistencial en un modo importante se basa en los recursos que tiene, porque los recursos materiales y los recursos humanos de las residencias dependen mucho de la administración. Los materiales prácticamente totalmente, y los humanos en gran medida, porque contratar más o menos, mejorar los ratios y hacer cosas y incorporar cosas también depende de la administración. Depende de los presupuestos. Por supuesto que la administración, porque es quien hace los presupuestos, pero de lo que tenemos que decidir también nosotros como ciudadanos, porque los presupuestos salen de algún sitio y salen de dónde queremos que se gaste nuestro dinero. ¿Queremos que se gaste en servicios sociales o preferimos que se vaya a apoyar otro tipo de políticas? Es que ahí el ciudadano tiene también que opinar. Ramón, los políticos
nos dan lo que los ciudadanos pedimos. Y eso está clarísimo. Y los servicios sociales siempre han sido los hermanos pobres de todos los presupuestos. Ya, pero fíjate, en este Entonces, momento... cuando la sociedad exijamos que los recursos queremos que se vayan a la dependencia, los políticos harán esos presupuestos. Claro. Mientras que pidamos 1 kilómetro más de autovía, Claro. o primero, que la dependencia tendremos el kilómetro de autovía, Mira, tú o mejor acuérdate iluminación o más bancos. lo que está diciendo Gema, que yo creo que coincide exactamente, vamos, yo creo que estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras, es decir, cuando hubo un momento en este país que hubo que hacer recortes porque el problema era complicado, ¿dónde se hizo el mayor recorte? Servicios sociales. Se hizo en servicios sociales y la ciudadanía no protestó, y tenemos que protestar los ciudadanos, que somos los que decidimos al final dónde queremos que vaya nuestro dinero. Nos quedamos tan tranquilos. Y aquí la dependencia, como dice Gema, cuando hubo el recorte, el Estado financiaba el 50% de la dependencia porque así estaba establecido, y ahora está financiando el 19%, hasta ahora. Eso hay que recuperarlo, por supuesto, y parece que este año vamos a recuperar algo, pero los ciudadanos tienen que jugar en esto. Mira, tienen que saberlo. Ramón, en el año 86-87 yo me iba a las fiestas de los pueblos, y todos los pueblos tenían fiestas, o tienen, y pobre del pueblo que no tuviera unas buenas fiestas para lo que querían los vecinos, porque el alcalde la siguiente vez no salía, tenía revolución, no había atención domiciliaria, no había trabajadores sociales en los pueblos, eso no existía para nada. No había nada, pero eso no se pedía. No se Ahora conocía, mismo, es que no se conocía. Sí se conocía, pero no se veía como una necesidad. Cuando se empezaron a poner los trabajadores sociales en las unidades básicas de acción social en los municipios, llevaban en su coche la máquina de escribir, el portafolios con todas las solicitudes. Ahora quita el trabajador social de un ayuntamiento. Cuando yo empecé a ejercer en medicina, hace muchos años ya, pasaba un poco esto, es decir, es que la revolución, ahora le toca la revolución pendiente, sobre todo es de los servicios sociales, el cambio llamativo. Yo me acuerdo de ir a una consulta, y no a una, a muchos consultorios, y no tenías nada, o sea, yo iba con mi maletín, con un fonendo que me compraba yo, y como yo, el resto de los profesionales, donde tenías una camilla, si es que la tenías, y poco más. ¿Sí? Y poco más. Pues eso ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Porque los ciudadanos hemos forzado a nuestra administración a que la asistencia sanitaria sea de calidad. Y queremos que sea de calidad. Y ahora no queremos perderla. Te voy a decir una cosa. Pero también, Toñi, al final, en la vía de forzar, pues lo decimos aquí, ¿no? Para intentar forzarlo, para intentar ponerlo de manifiesto, porque forzar al final significa comunicarlo y que la gente se avenga, ¿no? A entenderlo y a implicarse en esta causa. Naturalmente, que sí es que esa justamente esa es la idea. Pero fíjate, María Antonia, yo cuando era un crío, me imagino que tú lo mismo, en mi casa había un médico. Me acuerdo cómo se llamaba y todo. Que íbamos a la consulta a su casa. O sea, no había consultorios. Sí. El consultorio era su casa. Yo recuerdo a aquel hombre que fue médico nuestro durante muchos años, don Juan Mariña se llamaba, como una figura venerable, como un hombre que solucionaba los problemas, con un fonendo y muy pocos más y tal. Y eso es un médico. No, un médico no es eso. Un médico es eso y muchas más cosas. Vienen detrás. Y muchas más cosas. Hoy no podríamos pensar que un médico vaya a una casa con un fonendo y ya está. Básicamente eso. No, pero es que hay que ser... Iba y venía 50 Sí, claro, veces y nos contentábamos con eso, con que el médico viniera a casa y con las gomas, que además decía la gente, las gomas, te echaba las gomas y ya estaba. Pero un poco, y antes eran los brujos, no. Ahora mismo nadie, serían locos. Tú lo que quieres, no, oiga, que tengo no sé qué, pídame usted una radiografía, hágame una analítica, hágame no sé qué. Pero tú sabes lo que quiero decir, sí. No tanto... El lado humano, que no se debe perder. La fiabilidad. Claro. No, la fiabilidad, yo creo que la confianza, perdón. La confianza, la fiabilidad, pero con una carencia de... No había. Claro, una carencia de todo, porque para empezar no había ni conocimiento, porque ni medios ni conocimiento suficiente. Hombre, yo creo que ahí estamos a años luz en mejoría. Ahora, ¿que hemos perdido cosas por el camino? Claro, seguro. Sí, esa cercanía. Pero y tantas cosas, porque al final el hecho de haber sistematizado la sanidad
Y de tener muchos recursos hace que las consultas sean cada 5 minutos, cada cuántos minutos se ve ahora un paciente. Entonces, Cada 10. Cada 10 minutos. Pues es que un médico, ¿cuántos pacientes ve por la mañana? No son los mismos pacientes que veía el médico de la casa de Ramón. No tiene nada que ver. Antes tenías una consulta 2 horas. Claro, en aquellos tiempos, digo. Efectivamente. Entonces, y luego cogías el coche sí. o el caballo en otros tiempos. Sí, y cómo la vida, la vida antes, en ese sentido ha cambiado. Y lo que queremos los ciudadanos ya no es eso. No. Yo no quiero eso. Yo quiero una medicina profesionalizada, una medicina científica, donde un señor sea muy amable también, lo más amable del mundo que pueda, pero sobre todo que sepa lo que dice y lo que hace. Ya. Y en servicios sociales lo que pasa es que la población vemos que el problema social, la persona mayor, el niño con discapacidad, el niño en una familia desestructurada, es un problema de esa familia, de ese entorno, no es un problema nuestro. Y cuando queramos... Debe ser de todos, sí. No, pero tenemos que pensar que es de todos, porque así ha evolucionado la sanidad, porque hemos querido tener una buena sanidad para todos. Y porque todo el mundo estaba dispuesto a arrimar el hombro para que el de al lado no estuviera enfermo. Claro, porque igual se lo pegaba. Sí, pero y por lo que sea. Pero en servicios sociales no ha habido esa disposición de la sociedad. Es que espero que la haya. Es que volviendo a eso, y para cerrar este capítulo, y porque el tiempo aquí vuela tremendo, con vosotros se podía estar 2 días hablando de todo esto. Hay una cosa que es importante y una asignatura pendiente: la sanidad dentro de los centros de mayores. Yo creo que eso es una asignatura manifiestamente mejorable. Absolutamente de acuerdo. Pero lo que sí digo, y me reafirmo, bueno, ellas lo saben porque creo que me lo han oído muchas veces y creo que están de acuerdo conmigo, que la sanidad es mejorable, por supuesto, y debe serlo. Y en los centros sociales mucho. Pero tiene que ser el servicio público de salud, para que las personas tengan los mismos derechos que los demás. Totalmente de acuerdo. Con lo cual, metamos más recursos en el Servicio Cántabro de Salud para que pueda servir, pero vuelvo a lo mismo, eso implica que necesito más profesionales en atención primaria, necesito más recursos en atención primaria, necesito más presupuesto. Sí, María Antonia, eso es exactamente lo que lleva diciendo el sector, porque lo mencionas como si nosotros fuésemos a estar en contra de esta idea. No, al revés. Claro, de acuerdo. Es que nosotros decimos siempre que... de salud tiene dentro de sus cupos a las personas mayores. Exacto. Entonces, ¿por qué se les deja al lado en muchas ocasiones? De la misma manera, creo yo, porque depende del profesional. Sí, y se les deja de lado... No se puede dejar de no queda más remedio. Depende del profesional. Eso está, la ley está así. Tiene que haber unos protocolos... Y los hay, pero luego el profesional médico, igual que en el domicilio, Porque hay personas que están en su domicilio y depende del profesional que le toque, unos están mejor atendidos que otros. El profesional sanitario en este país, de momento, y si las cosas no cambian y sigue siendo así, es autónomo para decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia ve a las personas. Sí, pero esa es una forma al final de responsabilizar también al profesional sanitario de que la dependencia en concreto no esté dotada de los servicios sanitarios que necesita, porque que necesita... Pero no la dependencia, la sanidad. Sí, porque la sanidad, si el centro de salud... Pero hablamos concretamente de la dependencia porque son personas que tienen pluripatologías, que están polimedicadas... Pero que también en su domicilio están. Sí, también en su domicilio, pero mira, no es lo mismo. Yo quiero entenderlas a ella, María Antonia. Y además es una cosa que si coincidimos, mi postura es coincidente, totalmente. ¿Y por qué no seguimos denunciando esto, haciendo una presión constante? Es decir, ahora tenemos este problema, pero mañana ya se nos olvida todo y tal. No. Y lo cierto es que en las residencias de mayores se concentra, no digo, pero en todos los sitios los hay, pero allí está concentrado gente con muchas patologías, con mucha atención, y que el médico, a lo mejor, imagínate, la Fundación San Cándido, que es muy grande, o Julia, que tiene una de 160 personas, pues a lo mejor tenía que tener un médico de servicio cántabro de salud full time. ¿O no? Es que tampoco es necesario. Digo a lo mejor. Cada paciente debería... Se debería intentar que cada paciente... Yo creo que el paciente esté donde esté, necesita tener la atención adecuada al proceso que esté sufriendo o a la situación en que esté en ese momento. Sí, pero eso no se arregla poniendo... que esté en la residencia, no, se puede estar en el centro de salud y atendiendo igual. El tema no es que esté en la residencia o no esté, sino que atienda
a esas personas en sus necesidades. Y a ver, creo que pero son las que tenga residencias... capacidad, que pueda. Sí, Claro, pero vamos a ver, claro, el claro. tema es sobre todo que dentro de las residencias, en incontables ocasiones, profesionales de las residencias han asumido cuidados sanitarios que, como bien dice María Antonia, debían ser asumidos por el Servicio Cántabro de Servicio Salud. Cántabro de Salud, y no ha sido así. Y que en función del profesional o del centro de salud, o de la zona básica o de como queramos llamarlo, pues sabiendo que en las residencias se asumían ese tipo de tareas, pues se ha dejado de hacer en los centros, y por tanto el sistema de dependencia deja de estar dotado, o incluso está menos dotado que otros colectivos del tema sanitario. Yo no estoy de acuerdo en eso, yo Julia. tampoco, En eso no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Una cosa es que esté insuficientemente dotado, Sí. porque es insuficiente, pero también está insuficientemente dotado la atención domiciliaria de las personas mayores, ¿eh? También está Sí, insuficiente. sí, hombre, a ver, aquí es que por recursos... Eso es otra cuestión. No, pero, No, pero pero quiero quiero decir decir, razón, que la quiero gente se decir, queja, ¿eh? no, pero que estoy metiendo en el contexto de que la atención sanitaria del Servicio Cántabro de Salud engloba las residencias, engloba los domicilios, engloba muchas cosas, y es mejorable. Muy y es mejorable, pero Muy el hecho, mejorable, el hecho muy de, que mejorable. de estar ingresado en una residencia, además, es que esto no es un secreto, y esto ha sucedido a nivel nacional, o sea que ha habido auténticos escándalos de decir, bueno, a estas personas no se les atiende porque están en residencias, o con las residencias, o no cogemos gente, o no tal. O sea, yo no... En Cantabria, aquí concretamente, casos denunciados. Bueno, o sea, Es decir, que Aquí en Cantabria, casos denunciados de sí, qué? de gente que no ha estado suficientemente atendida. Y en los por sus domicilios, médicos, claro. en los domicilios también. sí, y en los Pero- domicilios, pero no es un consuelo. personas... que No, son- no es un consuelo. Quiero decir que la atención sanitaria, como toda la atención, es mejorable. La atención social, por supuesto, pero estamos hablando de la sanitaria ahora, es mejorable. Y que todo lo que se haga para mejorarla es bueno. Y es necesario aumentar recursos humanos, claro que es necesario. Pero es lo que digo, si estoy de acuerdo, estamos diciendo lo Sí, mismo. pero Es dentro de que- necesario, vamos a organizarlo. Pero es que aumentar recursos es como que yo pida tener un tío en La Habana que me mande dinero todos los meses y mi tío me lo mande. O sea, quiero decir, hay que aumentar recursos, hay que hacer un esfuerzo, eso está claro. Pero hay cuestiones de gestión en las que también tienen que ver, y con las que sin aumentar recursos, hablando de pasta, o sea, de lo que es dinero, se puede mejorar la atención de las personas mayores. Y que yo insisto en la idea en la que vosotros habéis dicho que no estáis de acuerdo, de que en función de la zona de salud en la que te encuentres, como el médico o la enfermera o la persona responsable en ese momento de tomar la decisión de si acude o no a atender a alguien en la residencia, sabe que dentro de la residencia hay profesionales que asumen esa labor. Vamos a ver, vamos a ver. No va. Y eso al final perjudica el sistema de Pero yo dependencia. creo que también Y esto tiene encarece a la residencia. un origen. Vamos a ver, yo creo que esto tiene un origen. Hace muchos años, cuando no existían las residencias y existían los asilos, no había el sistema público de sanidad, no había para nadie. Y los asilos solían tener un apoyo sanitario muy importante a base de voluntariado. Yo cuando llegué a San Cándido me encontré un aparato de rayos X, con una sala entera, vamos a ver. Y allí venían médicos voluntarios Sí. de todo tipo de especialidades. Es cierto. Y la atención sanitaria se la prestaban las residencias. Hemos ido evolucionando, nos hemos convertido en centros sociales, en servicios sociales. Y una parte de la sociedad se ha querido quedar con esos ancestros, porque era más fácil decir que se busca la vida en las residencias y que les atiendan ellos, que para eso les pagan, que yo asumo mi responsabilidad como servicio público de sanidad. Y ese discurso dentro de los sanitarios ha sido muy extendido, y te dicen, es que te quieres ahorrar el dinero. Y sigue existiendo en una parte de los sanitarios. No, y ahora mismo, por eso digo ahora que mismo creo- sigue existiendo, que Sí, muchos sí, sanitarios sí. creen efectivamente que Claro. la entidad es la que tiene que prestar la Pero atención. Y que lo que Bueno, queremos ¿sabes? es ganar Que- dinero por Bueno, no pero deber. hay Es que personas... no lo entiendo, porque si estamos hablando de hacer una labor didáctica, ¿cómo Es un una médico, forma de pensar, y cómo no- un médico puede entender eso? Si en España todos los españoles, todos, dependemos del sistema público de Claro. salud. Y eso es pagarlo dos veces. Pues mira, después de cuando ha pasado la primera ola, el presidente de FED, FED y Lares, nos reunimos con personas del sindicato médico, y su postura era esa, que teníamos que prestar la atención sanitaria nosotros.
Que para eso nos pagaba el ICAS. Ellos achacaban a que había centros que... ¿Los residentes van a pagar su atención sanitaria 2 veces? Pues será el ICAS quien tenga que aclarar eso. No, que lo tiene el claro. dinero que da el ICAS absoluto. es para otra cosa, no para otra cosa. El ICAS tiene Lo muy tiene claro, y clarísimo. las residencias también tienen muy claro, que el dinero que da el ICAS no es para No atención es para sanitaria. Los médicos No, parece que no. No, a ver, no los Algunos, médicos, no no, generalicemos. algunos. Hay algunos Una médicos. parte El de... sindicato médico. Una Habéis parte de hablado los médicos. de una parte institucional. Una parte de los Habéis médicos. reunido, Y también la hombre, culpa Dios, la tienen las parece- comunidades donde en la normativa de la dependencia de centros residenciales exigen personal sanitario presencial, médico, enfermería. Y lo están exigiendo como imprescindible en ratio. Madrid exige médico. alguna comunidad. He dicho que alguna comunidad. Hablemos de Entonces, la nuestra, no. no, pero eso hace que sea el reflejo. Ya. Si tú quieres que la atención sanitaria en Cantabria, como médico o como colectivo, se preste dentro de las residencias, vas a decir, es que en Madrid, es que Que sí, te que sí, lo exigen. entiendo Pero vamos a perfectamente. ver, aquí lo que hay que poner de relieve es una realidad y vuelvo a mi idea anterior. Si tú estás en una zona básica, en un municipio en el que hay un centro de salud, hay todavía a día de hoy municipios en los que tú tienes que hacer extracciones a las 8 de la mañana en ayunas a personas mayores y la enfermera se niega a venir porque tienes enfermera en tu centro. A ver, Julia, por ejemplo. tú sabes que si eso ocurre, te puedes negar a hacerlo y puedes denunciarlo. Es decir, una Sí, cosa está es claro, que yo creo que el pero- servicio de salud, y es Sí. bueno que sea así, María la atención Antonia. primaria juega con la colaboración de los profesionales de los centros. A la residencia le viene bien, y al centro también, llegar a un acuerdo. Mira, yo te saco esto, yo te Bueno, saco... la residencia, en lo que viene a ser la ley, no tiene ninguna necesidad de llegar a un acuerdo. O sea, eso son... Pero No, no no digo en la ley, digo en el Haces funcionamiento para diario. tus Pero sí, pero es que en el usuarios. fundamento diario al final lo que haces es acabar sacándole la sangre tú porque sabes que si Vamos tienes a que, ver, Julia. que tenerle en ayunas A hasta ver, las 12 hay de la residencias mañana. donde no le saca la cuando- sangre le saca el profesional sanitario por del servicio de salud supuesto, siempre. por supuesto, Entonces, pero, pues eso. pero hay otras en las que no sigue sucediendo. Pues o te sea, puedes negar, ¿eh? Te puedes Bien, negar. pero al final la razón por la que no te niegas es porque tu voluntad desde por la mañana es proteger Porque juega- los intereses de las No, personas. No, sí, porque tú de las puedes personas exigir que tienes en esa el centro. persona tenga su análisis hecho Sí, y se y lo haga si lo puedes tiene que exigir y hacer. entonces a lo mejor va a venir la enfermera a las 12 de la mañana y yo voy a tener que tenerla en ayunas hasta las 12 de la mañana, mi pobre sin Emma, comer, por yo no creo- hacerle yo creo la que estás analítica. llevando el ejemplo a la generalidad y no es así. No, digo Y que no es todavía así. sucede en algunos No te centros de digo que eso se Cantabria. esté dando en algunas circunstancias, que hay algún Sí. profesional que se niegue, pero eso no es la generalidad. Bueno, pero Eso esas no son es la cosas generalidad. que las federaciones hemos querido venir poniendo de relieve durante mucho tiempo, o sea, la falta de coordinación sociosanitaria en sentidos como estos Pero la ejemplos que coordinación son... sociosanitaria es una Sí. cosa común entre la que estás tú, estoy yo, está el servicio de salud, Sí. estamos todos, Sí, sí. todos, y todos tenemos que coordinarnos. Y es difícil, claro, tú lo sabes que Sí, es sí. difícil, pero entonces tenemos que llegar al acuerdo de a ver cómo nos coordinamos para llegar al mejor acuerdo, que probablemente no contente a todos, nunca va a contentar a todos, pero si nos contenta un poco a todos será el ideal. en los Y ahí acuerdos- tenemos que luchar. Además- Estoy absolutamente de acuerdo y creo que estamos trabajando en eso. Además, yo creo En los que... acuerdos todo Claro, el mundo pierde. efectivamente. que tenemos otro problema, ¿no? Y que quizás esta pandemia nos ayude a ir nivelando un poquito. Y es que son dos sistemas a distintos niveles. Sí. El sistema sanitario muy protocolarizado hace mucho tiempo. Servicios sociales hace muy poquito tiempo. Estamos a dos niveles, económicos y en sistemática de trabajo. Desde servicios sanitarios no se valoran los servicios sociales. Y ahora es cuando hemos Porque no se empezado... conocían, no se conocen. Por- Yo creo que lo que hay que forzar es el Pues por eso, conocimiento. es- Sí, Esta pero pandemia- precisamente el hecho de que tú hayas dicho que una situación como ese ejemplo concreto los que yo he puesto en las sanitarios no analíticas, sepan lo que es. nosotros Las la podemos... residencias, el día a día de las residencias, no, Los médicos. muchas veces no lo No, saben. no lo saben, no lo Muchas saben. veces no lo saben. Eh, El día a día de la residencia. Nos vamos. Mirad, no cabe duda que volvemos a ratificar lo mismo. Los servicios sociales del Gobierno de Cantabria funcionan razonablemente bien. Las residencias son lugares seguros, son lugares a los que la gente que tenemos una edad, pues algún día nos encaminaremos, porque seguro que vamos a estar bien atendidos. Indudablemente hay cosas que son manifiestamente mejorables. Y una cosa
que es manifiestamente mejorable y en la que tenemos que pediros a la gente que tenéis altas responsabilidades políticas, es a que el protocolo de actuación sanitario en las residencias funcione mejor, porque hay una queja común, es decir, en todas las residencias, pero yo te traslado algo que he escuchado en todas las residencias a las que he ido, que la atención sanitaria es mejorable. Claro, seguro, Que eso la atención, sí, que es mejorable, tal. claro. Y la queja que se oye, las quejas que oímos, de verdad, María Antonia, y los testimonios, si ves todos estos programas, y cuando hablas con la gente, es que los servicios sociales razonablemente bien, y lo otro, pues bueno, pues más o menos. Entonces eso es mejorable. Sería muy fácil para mí decir, uy, como me están poniendo muy bien, pues ya está. Pues no, yo no ¿Tienes creo el alma partida? No es que tenga el alma partida, creo que debo ser justa. Intento ser justa. Yo creo que la asistencia en las residencias sanitarias es mejorable, sin duda, no lo discuto, es mejorable, seguro, y además yo creo que ese es el camino, a mejorarlo. Y se va a mejorar con coordinación entre sanitarios, entidades residenciales y servicios sociales. Tenemos que conseguirlo. Y la primera, para conseguirlo, lo primero es conocernos todos cómo funcionamos. Porque a veces hablamos de que el sanitario no conoce la residencia, pero es que las residencias muchas veces tampoco conocen cómo funciona, cuál es el día a día de un centro de salud y lo que significa. Y a veces se le piden al centro cosas que no puede hacer. O que no. Ese es el camino, seguir trabajando para aumentar la coordinación, para lograr las mejoras que todos queremos, sin duda, y que no serán seguramente totales o máximas, pero todo lo que consigamos va a ser. Y yo creo que en esas estamos. Y yo creo que el servicio de salud, con la pandemia en este momento, todos hemos sufrido un tsunami, pero el servicio de salud, el tsunami, digamos que le ha afectado mucho más. Es razonable también que le cueste un poquito, pero yo creo que está poniendo, o al menos creo yo en este momento, voluntad en ese sentido. El servicio de salud es evidente que se merece cada aplauso que se le ha dado por las ventanas. Es que pues eso es algo que va a mí. ¿Quieres decir los sanitarios? Los sanitarios, efectivamente. Perdón, detrás de los sanitarios hay además gestores que también han hecho su labor. No los olvidemos, porque tenemos la costumbre de decir los sanitarios, hay alguien que gestiona que esos sanitarios funcionen de determinada manera también. Es como si dijéramos que las residencias funcionan solo por lo que... No, a ver, aquí todo el mundo tiene su papel. Y yo creo que los sanitarios han hecho una labor muy importante. Los trabajadores sociosanitarios, vamos, para quitarse el sombrero, pero los gestores de las residencias, los gestores sanitarios han hecho una labor fundamental para que esto vaya a buen término. Yo te añadiría una cosa, y es que dependemos de personas, no del sistema. Hay personas o profesionales que hacen bien su trabajo y que son profesionales, y hay alguno que no es tan profesional. Y ahí es donde tenemos los problemas, en las personas que son profesionales, no tanto en el sistema como tal. Yo creo que yo lo vamos a dejar en el enunciado. Yo creo que hay cosas que son manifiestamente mejorables. Que hay que luchar por mejorar. Y que entre Mejora todos, continua de calidad. Y que entre todos tenemos que claro. intentar mejorarlo. Está claro. Pero si socialmente estuviésemos haciendo un examen, pues la nota que las residencias, los servicios sociales sacan es razonable, y bueno, lo otro... Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que todo es mejorable, que la atención sanitaria es mejorable, pero yo me gustaría poner o añadir como punto es que los ciudadanos tenemos que responsabilizarnos de lo que queremos y de que las cosas como queremos que sean, porque eso lleva no solo voluntad, la voluntad se traduce luego en dinero, que al final es lo que da los recursos de personal, etc. Ya, pero mira, María Antonia, eso nos lleva a otro debate que si quieres le tenemos otro día. Pero es fundamental. Porque es fundamental, pero bueno, ahora cómo se manejan los presupuestos, a qué se da prioridad, a qué no, y tal, pues es otra cuestión que se nos escapa. Pero lo que está claro es que tenemos que tener entre todos la voluntad de hacer la vida mucho más fácil a la gente más vulnerable, que son los mayores, la gente con discapacidades, toda esta gente. Está claro, que es nuestra misión. Tenemos que defenderla y que estamos... Es nuestra misión, además. O sea, no podemos tener otra. Pues solo nos queda hablar de un tema, muy brevemente,
aunque le hemos hablado de pasada, y es el futuro. El futuro a medio y largo plazo. Y no digo a corto porque las vacunas se van a empezar a poner enseguida, pero los resultados se verán a medio y más largo plazo. Pero en el corto plazo, ¿qué hacemos con las vacunas? Vamos, yo desde luego me la voy a poner cuando me toque, porque no puedo ser la primera porque hay otros que están por delante de mí. Pero yo desde luego, si mi experiencia sirve, soy médico, yo me la voy a poner, vale. Desde luego. Solo digo eso. Y creo que es conveniente que todo el mundo se vacune y lógicamente los grupos de riesgo, pues mucho más. Afortunadamente la estrategia de vacunación viene centrada en primer lugar residencias, residentes y trabajadores sociosanitarios. En ese, por lo menos, vamos en primer lugar. Julio, tú que eres más de otra generación, que igual no necesitas tanta vacuna, ¿qué tal? No hace falta ser de otra generación para saber que estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, pues ya está. Hay que vacunarse, las vacunas salvan vidas, las vacunas son seguras y no hay por qué tener dudas sobre las vacunas si no las tenemos sobre otros medicamentos que vienen calificados por las mismas agencias. Sí, y tú, Gemma, opino lo mismo. Bueno, pues señores, en este último punto no hay ninguna duda. Cuando lleguen las vacunas, atiendan lo que les diga su médico, que es el que sabe, y lo que le diga cada uno su médico, hágalo. Yo, desde luego, cuando me llamen, pues ahí estaré. Decía antes Gemma que es preferible perderse. A ver, repite la frase. Mejor perderse una Navidad que una vida en una Navidad. Pues ya saben, es mejor que la Navidad la pasemos cada uno como buenamente podamos, para que podamos seguir teniendo Navidades para los demás. Y por último, seguimos diciendo lo mismo, y soy pesado y reiterativo, pero el mensaje que desde esta casa queremos dar siempre es que las residencias de mayores son lugares seguros en los que se trata a la gente con dignidad y con seguridad, y que los servicios sociales del Gobierno de Cantabria funcionan razonablemente bien. Pero hemos hecho una petición, y es que, y parece que estamos, los cuatro que estamos en la mesa, que hay cosas que son manifiestamente mejorables en el tema presupuestario y también en el tema de la coordinación sociosanitaria. Pues muchas gracias, y el año que viene volveremos, y a ver si dejamos ya pronto de hablar de este COVID. Gracias. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas, raciones y picoteo, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa número 4 en Torrelavega, teléfono 942 14 14 90.
Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942 810426. SEAT Besauto, nuevo concesionario en Torrelavega, concesionario oficial SEAT. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte en la compra y mantenimiento de tu SEAT. Vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero, talleres y accesorios. Grandes oportunidades de stock en SEAT Besauto. Acércate a conocernos, estamos en Campuzano, Torrelavega, abierto de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 3 a 8 de la tarde. Sábados de 10:30 a 1 de la tarde. SEAT Besauto, concesionario oficial SEAT en Torrelavega. Si no tienes internet, de verdad que es porque no quieres. Con Adamo lo tienes resuelto. Fibra de alta velocidad. Y son de aquí, son vecinos. Están aquí al lado. Tú llamas y ¡pum! Fibra. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. Soy Ana, tu vecina la enfermera, la que compra siempre al carnicero. Soy Julián, el carnicero. A mí me está proyectando mi casa la arquitecta. Soy Sofía, arquitecta y fiel cliente de la agencia de viajes. Soy Jaime, y mucho de lo que sé sobre viajes se lo debo a la librería de Marta. Soy Marta, dueña de la librería, y visto así de estilosa... Los conoces a todos, y ellos a ti. Somos vecinos y dependemos los unos de los otros. Tenemos mucho en común. Compra local, tu beneficio, beneficio de todos. Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Gobierno de Cantabria.